Seguimos con nuestras lecciones. Hemos avanzado bastante porque llevamos ya un buen tiempo estudiando este tema de los evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer estuvimos nosotros estudiando acerca de lo que el Señor le dijo a su audiencia, de que Él no vino a traer paz, sino espada. Y terminamos la lección hablando de ese bautismo de sufrimiento que Él dijo con el cual debía ser bautizado. Y que también sus discípulos experimentarían ese bautismo de sufrimiento. Ahora, es algo que se repite constantemente para con el Hijo de Dios cuando tiene que enfrentar luchas por defender la verdad, por predicar el Evangelio, cuando es vilipendiado, cuando es maltratado por aquellos que rechazan la palabra de Dios. Continuando, hoy vamos a hablar de la interpretación del tiempo. Vamos a hablar de dos temas en particular y el primero va a ser bastante breve, porque el Señor Jesús, en lo que vamos a leer a continuación, nos muestra que tenemos que aprender a interpretar las señales. Es básico para el cristiano. Aprender a interpretar las señales es de gran importancia. Dice el Señor, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. Bueno, la mayoría de nosotros, en nuestros países, pues hoy en día existe el servicio de meteorología. En la radio, en las noticias, en la prensa escrita o aún en el mismo celular, uno trata de buscar cuál va a ser el clima que va a ser el día de mañana o esta noche. Y muchos de ellos son dados hasta pronosticar cuál va a ser el clima que vamos a tener la semana siguiente. Pero volviendo a lo que estamos leyendo aquí, el Señor les está diciendo que eran sabios en cuanto al clima, pues podían predecir cuándo llovería y cuándo haría calor. Eran capaces de leer los signos de la naturaleza para saber qué tipo de clima se avecinaba. Y les dice en el verso 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Le dice aquí a los judíos que eran hipócritas porque prestaban mucha más atención a las condiciones climáticas en constante cambio que a los acontecimientos actuales que anunciaban el reino de Dios. Ahora, la misma lección se aplica hoy. Es hipocresía cegarse a los signos evidentes de quién es realmente Jesús, el Hijo de Dios. La locura y la ruina del ser humano está en que no conoce su tiempo. Y esa fue la causa de la ruina de los hombres de aquella generación. Podían ellos interpretar qué clima iba a hacer cuando veían una nube o cuando soplaba el viento, pero no fueron capaces de interpretar, de ver lo que el Señor hacía, los milagros que realizó, las obras prodigiosas que Él ejecutó, que daban evidencia de quién era Él. Por eso les dice, ustedes son hipócritas. Ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo es que no distinguen este tiempo. Yo estoy aquí.
he demostrado que soy el Hijo de Dios. Nada más, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dio ese gran sermón, el primer sermón del Evangelio, y les dijo a ellos que no tenían excusa. Habían matado al Hijo de Dios y no tenían excusa para no conocer las señales que probaron que Jesús era el Mesías prometido. Mire las señales que hizo el Señor, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Dios demostró quién era él entre ustedes. Y lo demostró con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro les está diciendo, Jesús hizo señales, maravillas, prodigios, y ustedes no fueron capaces de interpretarlas. Ahora, Jesús les está diciendo, ustedes son hipócritas. ¿Cómo puede ser posible que sean capaces de interpretar las señales del tiempo, las nubes, el calor, el agua, el viento cuando sopla, pero no han sido capaces de interpretar los milagros que yo he hecho? Hoy en día ocurre lo mismo. Tenemos en la Biblia las evidencias que prueban quién era él. Ahora, ¿qué es lo único que le queda al hombre? Aceptar a Jesús, obedecer a Dios antes de que sea demasiado tarde y el castigo sea todo lo que le espere al hombre. Después de esto, el Señor entonces les habla sobre la necesidad de ponerse a paz y salvo con su adversario, con su contradictor.